Hoy vamos a conocer toda la historia de la Biblia y del judeocristianismo. Empezaremos por el Génesis, veremos a Noé y el diluvio universal, después pasaremos a Abraham, que selló la alianza con Dios, y seguiremos con los reinados de David y Salomón, que consolidaron el reino de Israel y su famoso templo. Luego llegaremos al Nuevo Testamento, con Jesucristo y sus apóstoles, hasta terminar en el Apocalipsis, la gran visión del fin de los tiempos. ¿Estáis preparados? Vamos a ver esto, adelante. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, creó el sol diciendo, hágase la luz. En 6 días creó la tierra y la llenó de agua, árboles y animales. Al 7º día descansó. Más tarde Dios creó a su imagen y semejanza del barro al primer hombre, Adán. Después, para que no estuviera solo, de su costilla creó a la mujer, Eva. Así empieza el mundo según el mayor bestseller conocido, la Biblia. En este bloque conoceremos la historia del pueblo de Israel junto a la historia de su libro sagrado. ¿Y por qué mezclarlo? Porque va a ser mucho más divertido, y también porque en esta zona geográfica Levante prácticamente las únicas fuentes históricas son el Antiguo Testamento. Hay mucha mitología, pero con el tiempo los arqueólogos han ido descubriendo que muchas de las cosas contenidas en la Biblia han resultado ser verdad. Sí, no lo sabía. Otras son obviamente cuentos, invenciones, y en muchas partes hay hasta contradicciones, lo que hace pensar que hubo muchos escritores del Antiguo Testamento, conocido por los judíos como Tanaj o Biblia judía. Se cree que al menos hubo 4 fuentes, las más conocidas son la fuente J, que llama a Dios Yahvé, y la fuente E, que lo llama Elohim. Pero bueno, para los judíos el nombre de su Dios sería Yahvé, y para los cristianos Dios. Finalmente está el Talmud, que para los judíos es una especie de tradición oral basada en el Tanaj, una especie de catecismo que va más allá de lo escrito. Vamos con el contenido del libro. Los primeros 5 libros forman el Pentateuco, los 5 rollos, al que los judíos llaman la Torá. Son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y el Deuteronomio. Tras ellos hay un montón de libros históricos como Jueces, Reyes o Crónicas. Después hay libros sapienciales, de sabiduría, como Job, o cantares como los Salmos. Y finalmente los libros proféticos, como los de Isaías o Jeremías. Todo esto formaría el Antiguo Testamento o Tanaj. Los cristianos tienen más libros, los escritos tras el nacimiento de Jesucristo, como los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo o el Apocalipsis de San Juan. Es el Nuevo Testamento, algo que no es aceptado por los judíos. Luego los cristianos tienen diferentes cánones de la Biblia, ya que los católicos aceptan ciertos libros, mientras que los ortodoxos o los protestantes quitan otros o dan válidos otros libros. Por ejemplo, el libro de Enoc solo es aceptado por la Iglesia Ortodoxa etíope. Un pifostio, vamos. Tras esta introducción volvemos al Génesis. Adán y Eva eran muy felices en el paraíso, en el jardín del Edén. Podían hacer todo lo que quisieran, menos una cosa: comer del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, el diablo en forma de serpiente sedujo a Eva y luego le convenció a Adán para que ambos comiesen del fruto del Edén. ¡Te he pillado con el carrito del helado! Dios se pilló un rebote de la leche y les expulsó. Los dos perdieron su inmortalidad y tuvieron que vagar por el desierto. En su alma se instaló el pecado original y este pasaría a todos sus hijos, nosotros. Se cree que el paraíso podría haber estado en algún lugar de Arabia, en un lugar frondoso hace miles de años que en el 6000 a.C. se volvió árido por el cambio climático. Tras esto, Adán y Eva tuvieron varios hijos, como Caín y Abel, y después Set, entre otros. Abel era un tipo muy simpático, y Caín era un envidioso y un resentido que acabó matándole. Con él empieza la violencia en el mundo, algo que parece que a los humanos nos encanta. Bueno, un poquito de maldad tampoco es mala. El hijo de Caín sería Enoc, y fundaría una ciudad durante su exilio. Los hijos de Adán y Eva serían conocidos como los patriarcas antediluvianos, y se dice que vivieron una media de más de 500 años cada uno. Son Set, Enos, Cainán, Malalel, Jarez, Enoc y el famoso Matusalén, el abuelo de Noé. Y diréis, ¿de dónde coño sale el diablo? Es algo que no se cuenta en el Génesis. Pues bien, Dios es el único Dios de la tradición judeocristiana, y vivía solo en el cielo, pero en algún momento decidió crear a los ángeles para que le hicieran compañía. Un grupo de estos ángeles, liderados por Lucifer, se le rebeló. ¡Uy, qué miedo! Querían ser como Dios, pero eso era imposible, así que tras una lucha entre ellos, Dios expulsó a estos rebeldes a los confines de la tierra. Allí Lucifer se convirtió en Satanás, y los ángeles caídos se convirtieron en demonios. ¡Dios mío, esto es un infierno, no se bien! En todos los episodios de mitología cuento que la Biblia tiene muchas influencias de las tradiciones sumerias, babilónicas e incluso egipcias. Ya en el libro de la creación sumero-babilónico, el Enuma Elis, se habla de la lucha entre Marduk y Tiamat, una diosa con forma de serpiente, y cómo un líder rebelde, Kingu, fue expulsado del panteón. Sobre serpientes hay para rato, como la diosa Ningicida, señora del árbol de la vida, que era custodiada por serpientes formando una especie de caduceo. También tenemos el mito de Enki y Nursag, donde Enki cedió una costilla suya para crear a la diosa Ninti. También crearon a los humanos, como esclavos, y que como comenzaron a desobedecer a los dioses les echaron de su reino. Parece ser que el dios Anu llamó al primero de estos humanos Adapa,
muy similar a nuestro Adán. Y algo que ya conté es que, según el folclore judío, Eva pudo no ser la primera mujer creada, sino que hubo otra llamada Lilith, que acabó huyendo del paraíso tentada por Samael y acabó creando una prole de demonios, el origen de los súcubos y los vampiros. En Occidente estos seres también son conocidos como lamias. Al final se casan, También encontramos en los textos sumerios multitud de referencias a un gran diluvio, como en la epopeya de Gilgamesh. Se piensa que este gran diluvio pudo haber ocurrido en una zona geográfica concreta, alrededor del año 2900 a.C., y que pudo afectar a Mesopotamia. Según el relato bíblico, Dios veía que la tierra se había llenado de gilipollas y tenía que hacer limpieza. Iba a mandar un diluvio, así que dijo a Noé que construyese un barco gigantesco, el arca, y metiese allí a toda su familia y a una pareja de animales de cada especie. Y eso hizo. Según el apócrifo libro de Enoc, este diluvio también sirvió para destruir a los vigilantes, ángeles rebeldes que mantenían relaciones con humanas y que habían engendrado una raza de gigantes llamada Nefilim. Al final, el nivel del agua bajó y el arca quedó posada sobre una montaña. Hace unos años, unos arqueólogos descubrieron maderos en la cima del monte Ararat, en Turquía, y dijeron que podían ser los restos del barco bíblico. Estoy flipando ahora mismo. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De Sem viene el pueblo semita, originario de Arabia, de Cam los camitas, origen de todos los pueblos norafricanos, así como los cananeos, y de Jafet viene la rama aria, los indoeuropeos. Al parecer, Noé plantó olivos y acabó borrachísimo y en bolas, y Cam se rió de él. Por eso fue maldecido y sus descendientes serían conquistados por los de su hermano Sem. Toma, tomate. La nueva generación de humanos se dispersó por el mundo. Todos hablaban el mismo idioma y eso estaba muy bien. Un día decidieron comenzar a levantar una gigantesca torre para llegar hasta el cielo. A Dios esta idea no le moló demasiado, así que decidió trolearles. Les hizo que hablaran diferentes lenguas y no pudiesen entenderse entre ellos, por lo que no pudieron acabar la torre. Fet també després d'aquesta classificació? Perdona, ¿estás hablando polaco o qué hablas? ¿Existió esta torre de Babel? Se cree que este relato podría estar basado en el Etemenanki, el zigurat que los hebreos conocieron durante su destierro en Babilonia en tiempos del rey Nabucodonosor II. Se cree que ya existía en tiempos de Hammurabi y fue destruido muchas veces y reconstruido tras tantas. En la antigüedad la gente estaba organizada por familias y clanes. El patriarca era el líder, generalmente el más anciano y el más fuerte, y tomaba todas las decisiones. El primero de los patriarcas del pueblo judío fue Abraham. De él aparecen las 3 religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Abraham vivía en la ciudad de Ur, pero Dios le habló y le dijo que tenía algo especial para él. Le prometió una tierra prometida y una gran nación que saldría de él, Israel. Eso sí, le dijo que tenía que circuncidarse, de ahí que esto se haga entre los judíos. Abraham cogió sus cosas, a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y alguna gente más de su tribu, y partió hacia Canaán, la tierra prometida. Al final llegaron a Hebrón, aunque antes de llegar la tribu se separó por falta de comida y broncas varias. Los que se separaron fueron los seguidores de Lot, que acabarían estableciéndose en Sodoma. En estas tierras se enfrentaría a los cananeos que vivían allí, los descendientes de Cam, especialmente con tribus amorreas del norte, Amurru, que se extenderían por todo el creciente fértil. En Canaán, Abraham y su tribu viven una vida seminómada y polígama, lo típico en aquella época. Rural, abierto, moderno. Abraham había tenido a Ismael con una esposa secundaria, Agar. Un ángel se le apareció un día y le dijo que le daría un hijo de Sarai, Isaac. Sarai se cambiaría el nombre por el de Sara. Sin embargo, el ángel también le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, que se habían convertido en antros de perversión. Abraham le dijo que no lo hiciera, que allí estaba Lot y era buena gente. Al final, 3 ángeles llamaron a la puerta de Lot en Sodoma para hablar con él, pero los sodomitas entraron en su casa para abusar sexualmente de los ángeles. De ahí la sodomía. Y encima va Lot y les ofrece a sus hijas para que las violasen antes que a los visitantes. Manda cojones. En fin, que Lot acaba huyendo con su mujer e hijas de la ciudad mientras caen bolas de fuego, y los ángeles les dicen que no miren atrás. Y va la mujer de Lot y lo hace, y se convierte en una estatua de sal. Lot y las 2 niñas se fueron a vivir a una cueva. Lo que no sabía era que sus hijas acabarían emborrachándolo y violándolo para así tener descendencia. Me parece espantoso, o sea, que ocurren esas cosas en las familias es terrible. Sus hijos Moab y Ben-Amí fundarían los reinos de Moab y de Amón. Tiempo después empezarían a surgir celos entre Sara y Agar por la primogenitura. Abraham acaba echando a esta última y a Ismael. Mientras tanto, Dios está preparando un troleo épico para Abraham. Un día le dice que tiene que hacerle un sacrificio, y es cargarse a Isaac. Cuando está a punto de hacerlo, Dios le dice que pare el carro, que era una cámara oculta. Bienaventurado los cachondos mentales. Isaac tendría que vivir para casarse con Rebeca y tener a Esaú y a Jacob. Jacob consiguió la primogenitura de su hermano a cambio de un plato de lentejas, y más tarde consiguió la bendición de su padre Isaac, que estaba casi ciego, haciéndose pasar por su peludo hermano poniéndose por encima piel de un cabrito. Mala persona. Los hermanos acabaron llevándose fatal, y en uno de estos episodios de lucha Jacob vio la famosa escalera de Jacob, una escalera por la que los ángeles subían y bajaban del cielo, el vínculo entre el cielo y la tierra. Jacob pasaría a llamarse Israel tras una lucha contra un ángel,
ángel, y de sus 12 hijos vendrían las 12 tribus de Israel: Rubén, Simeón, Leví, que dio origen a los levitas sacerdotes y por ende no tenían tierras, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Estos dos últimos fueron con Raquel y son los más importantes. El territorio de Canaán se dividió entre esta gente, y el territorio que correspondía a José se dividió entre sus hijos, Efraín y Manasés. Muchos de ellos estaban influenciados por las creencias cananeas, que adoraban a multitud de dioses a los que había que sacrificar animales y hasta niños. El principal era El, de ahí viene Elohim, que podría ser su plural, y también estaban Baal y Asera, o Astarot. Se cree que Yahvé y El se sincretizaron para dar origen al dios único judío. En otras ciudades como Ebla o Ugarit, el dios principal era Dagan, dios de los cultivos, que fue adoptado por los fenicios como Dagón, dios pez. Hola a todos. Y aquellos eran más de pescar. El hijo favorito de Jacob era José, pero sus hermanos celosos lo vendieron como esclavo a unos mercaderes y José acabó en el Egipto de los Hicsos, primero a las órdenes de Potifar, un oficial egipcio, y después como preso. El faraón tenía sueños raros con vacas y José tenía fama de interpretar sueños, así que el faraón le convocó en la corte. José le explicó que su sueño de 7 vacas gordas en el Nilo, que son devoradas por 7 vacas flacas, y lo mismo con espigas de trigo, significaban 7 años de abundancia y 7 de escasez y hambre. El consejo estaba claro: haz acopio, te hundirás en la mierda. José se convirtió así en gran visir y vivió muy bien, y 7 años después la hambruna llegó y estuvieron preparados. Muchos cananeos, entre ellos los hermanos de José, visitaban la región egipcia de Gosén para pillar comida. Los 10 hermanos mayores fueron a la corte del faraón a pedir comida y José le reconoció, pero ellos a él no. José les hizo un par de putadas y acabaron trayendo a Jacob y a Benjamín, a quien iban a apresar por orden de José. Al final, viendo que los hermanos le defendían, es decir, que habían cambiado, se rebeló ante ellos como su hermano perdido y todos se alegraron y se quedaron a vivir allí. Llegamos a Moisés, un descendiente de la tribu de Leví y un profeta para judíos, cristianos y musulmanes. Su vida se narra en el Éxodo y también en los otros 3 libros que componen el Pentateuco, el Levítico, Números y el Deuteronomio. Vamos con el primero, el Éxodo, algo que más o menos todo el mundo conoce. En aquella época, parece que durante el reinado del faraón Seti I o quizá durante el reinado de Tutmosis III, el pueblo de Israel era esclavo y se dedicaba a construir las ciudades de Pi-Ramsés y Pitom, según la Biblia. Los hebreos cada vez eran más y más, y Seti, temeroso de una rebelión, ordenó matar a muchos niños. La madre de Moisés metió a este en una canasta y lo dejó por el río, acabando frente al palacio y siendo recogido por la hija del faraón. Moisés se crió en la corte como un hijo más, junto al que podría ser Ramsés II, heredero al trono. La primera referencia de la conquista de Canaán por parte de Egipto está en la estela de Meremtá, hijo de este Ramsés, en el año 1200 aproximadamente. No fue hasta Ramsés III cuando pierden su control, así que muchos ubican el éxodo en este periodo de tiempo. Sea el tiempo que sea, un día Moisés se enteró de que era adoptado y le jodió mazo que tuvieran esclavizado a su pueblo, los apiru, como ellos los llamaban. En un arrebato se cargó a un guardia que daba latigazos a un hebreo y no tuvo más remedio que huir del país. Está fuera de onda, camina hacia ninguna parte, ha huido hacia ningún lugar. Vivió en el pueblo de Madián durante 40 años. Allí formó una familia casándose con Séfora, pero entonces Dios apareció como una zarza ardiendo y le dijo que su misión era liberar a su pueblo y llevarles de nuevo a la tierra prometida. Así que Moisés allí que volvió y se infiltró entre su pueblo. Conoció a sus hermanos de sangre, Aarón y Miriam, y les explicó el plan de Dios. Intentó convencer al faraón, ahora Ramsés II, y esta convirtió su vara en una serpiente, pero el faraón le dijo que ni de coña iba a liberar a sus esclavos. Entonces comenzaron las 10 plagas. Primero convirtió el agua del Nilo en sangre, luego llegaron miles de ranas y después piojos. La siguiente plaga fue de mosquitos y demás insectos, que no afectó a Gosén, donde vivían los israelitas. Más tarde el ganado de los egipcios contrajo la peste y murieron, pero el faraón seguía desafiando a Moisés. Luego todos los egipcios comenzaron a salirles úlceras en la piel. La séptima plaga fue una lluvia de ceniza y fuego. Más tarde llegaron las langostas. El faraón rogó que la plaga acabara, y acabó. Pero después dijo que no liberaba a sus esclavos, que era coña, y Moisés envió la 9ª plaga, la oscuridad, un insulto al dios supremo Ra. Finalmente Moisés le advierte que matará a todos los primogénitos, pero ni puto caso. Los israelitas pintaron las puertas de sus casas con sangre de cordero para que el ángel exterminador no entrara en ellas. El hijo del faraón murió, así como todos los primogénitos de Egipto, y acabó por fin dejando a los israelitas pirarse. Estas plagas podrían tener su explicación real. Se sabe que alrededor del 1500 a.C. el volcán de la isla de Santorini entró en erupción. El hierro y el dióxido de carbono podrían haber teñido las aguas del Nilo de rojo, y esta contaminación podría haber hecho salir a las ranas. La falta de agua limpia habría traído piojos, insectos y epidemias. La séptima plaga podría ser granizo volcánico tras la erupción. Esta nube de cenizas y polvo también explicaría la oscuridad. La última plaga se explicaría con una fuga de gas,
gas. El gas pesa más que el aire, por lo que se cree que afectó más a los que dormían más cerca del suelo, y esos eran los hijos de los faraones, que tenían camas sin patas. Aunque eso no explicaría la muerte solo del primogénito, ni tampoco las fechas coincidirían del todo. Es lo que hay. Volviendo a la historia, cuando ya se habían ido, el faraón se lo pensó mejor y fue a vengarse. Pilló a sus tropas y fueron a matarles a todos, pero Moisés abrió las aguas del Mar Rojo y su pueblo pasó, y cuando pasaron los carros egipcios cerró las aguas y muchos murieron. Ya libres, se encaminaron por el desierto hacia su destino. Meses después, Moisés subió al monte Sinaí durante 40 días y allí recibió de Dios las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Pero cuando bajó del monte se quedó flipando. En su ausencia, el pueblo había construido un becerro de oro al que estaban venerando. ¡Malditos desagradecidos! En un ataque de ira, Moisés lanzó las tablas de la ley contra el ídolo y lo destruyó. De esta forma, Moisés transmitió la ley de Dios al pueblo hebreo y firmó la alianza con Yahvé. En este contrato básicamente les dijo que no les daba la tierra prometida porque se la merecieran, sino porque en Canaán había una gente muy mala que merecía morir, y que les iba a regalar esta tierra prometida si le ayudaban a cargarse a los politeístas que sacrificaban a sus hijos. Tienes que mirar con 4 ojos porque igual te afusilan. A Moisés se le atribuye la autoría del Pentateuco, aunque todo parece indicar que son diversos autores quienes lo fueron escribiendo a lo largo de los siglos. Moisés rehizo las tablas y para transportarlas construyó el Arca de la Alianza, y para llevarla creó el tabernáculo, palabra que daría lugar al templo donde albergarla. En estos primeros templos se sentó las bases para el sacerdocio, el culto y su dogma. 40 años se tiró esta gente viviendo en el desierto como nómadas antes de entrar en la tierra prometida, que Moisés no llegaría a pisar. A la gente le daban bajo en plan ¿cuándo llegamos? Pero Moisés hizo milagros para hacer llover maná del cielo y que no se muriesen de hambre. También se enfrentaron a tribus amorreas y más movidas chungas. Por ejemplo, cuando llegaron al reino de Edom, el rey les cortó el paso. No querían israelitas en sus tierras. ¿Por qué? Porque los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Y después de lo de las lentejas... Algún resquemor tiene que tener, es evidente. Realmente podrían haber entrado en la tierra prometida mucho antes, al de 2 años, no había tanta distancia, pero en vez de hacer lo que Dios decía, de cruzar el Jordán a lo loco, Moisés prefirió hacer caso al pueblo y enviar 12 espías antes. Estos a la vuelta dijeron que la cosa estaba muy chunga, que los cananeos estaban bien armados, había gigantes y que tenían murallas y espadas. Era cierto, era peligroso, pero también era cierto que habían desobedecido a Dios, que iba a ayudarles, y por esta razón les tuvo todos estos años en el desierto, y Moisés, con 120 años, fue castigado con no llegar a entrar a Canaán. Ni él ni toda la generación que partió con él. Menos 2, Josué y Caleb, 2 de los espías que atravesaron el río Jordán, pues fueron los únicos que dijeron que a la mierda todo, ¡vamos a entrar! ¡Señor, sí, señor! Antes de morir, Moisés le pasó el testigo a Josué cuando estaban en los llanos del Moab, tierra que pertenecía a los descendientes de Lot. El sucesor, junto con la nueva generación de israelitas, cruzó el río Jordán rumbo a su primera batalla, Jericó. Los últimos 3 libros del Pentateuco tienen algunas partes históricas, pero en general son más dogmáticos y de leyes. En el Levítico conocemos cómo el pueblo judío fue organizado doctrinalmente a través de las normas. Es una especie de manual religioso para adorar a Yahvé, que este le dictó a Moisés una vez construido el tabernáculo, la iglesia móvil que daría origen al Talmud. La familia de Moisés provenía de Leví, y estos fueron llamados levitas, que serían los sacerdotes de Israel, y ellos se encargarían de la liturgia hebrea. Estos sacerdotes iban a ser ese nexo para ayudar a este pueblo a encontrarse con un Dios al que apenas recordaban. Eso era necesario teniendo en cuenta que esta gente ya arrastraba una tradición de casi 400 años de costumbres egipcias. Se hablaba de sacrificios animales, rezos, leyes y hasta higiene. De ahí viene el concepto kosher, que prohíbe comer carne de cerdo, camello, marisco o juntar carne con lácteos, entre otras mierdas. También se habla del calendario judío, el año nuevo con su fiesta de las trompetas, el Yom Kippur, día de la expiación y del ayuno, el Sabbat, día de descanso, la fiesta de los tabernáculos y del año del jubileo, celebrado cada 50 años para descansar también. ¡Poneros a trabajar de una vez, hombre! El libro de Números se llama así porque está lleno de eso, números. En él Moisés y los suyos se dedican a registrar todo lo que ocurre durante su travesía por el desierto del Negev. Anotaban los pueblos y oasis donde se establecían, los jefes de las tribus, el número de gente que había en cada una, los guerreros, el número de animales sacrificados o hasta el reparto del botín que conseguían. También anotaron el número de sublevaciones, que hubo unas cuantas, la más famosa la de Coré. Y también se establece la Pascua para conmemorar el aniversario de la salida de Egipto. Como curiosidad, una
Una de las historias que se cuenta en Números podría ser el origen del símbolo del caduceo asociado a la medicina. Parece que una plaga de víboras tenía aterrado a los israelitas y Dios dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en una vara, y todos los mordidos que la mirasen se curarían. Ole sus cojones, ¿no? Finalmente tenemos el libro del Deuteronomio, que significa segunda ley. Es el mensaje que Moisés entrega a la nueva generación de judíos como prolongación de la primera, la de los 10 mandamientos, antes de entrar en la tierra prometida. El libro gira en torno a la obediencia del pueblo a las leyes, al pacto, que puede traer bendiciones si se cumple. Pero si no, habría muchas maldiciones para ellos: muerte, mutilaciones, subyugación, y esta gente no paró de cagarla una y otra vez. ¡Qué desastre! Las trompetas de cuerno de cordero sonaban alrededor de la ciudad amurallada de Jericó, la primera ciudad cananea que Josué fue a conquistar tras atravesar el río Jordán. Durante 6 putos días estuvieron dando la tabarra con las cornetas alrededor de las murallas, que al 7º día comenzaron a resquebrajarse a base de gritos y todos los habitantes de la ciudad murieron, incluyendo mujeres y niños. Solo se salvó una putilla llamada Rahab y su familia por haber ayudado a los espías israelitas. La siguiente ciudad era Hai, pero las tropas de Josué fueron derrotadas por culpa de Acán, un israelita que se había apropiado de joyas que Dios había dicho que tenían que ser destruidas. Este mentecato fue lapidado junto a su familia y Josué pudo finalmente tomar la ciudad cananea. Es un bendito de Dios, pero tiene genio, ¿eh? Los israelitas fueron sitiando una a una las ciudades de los cananeos, de los amorreos y de los hititas. Los habitantes de la ciudad de Gabaón estaban acojonados por los rumores. El mar Rojo se había abierto, el Jordán secado a su paso, las murallas de Jericó habían caído a gritos. Por eso decidieron ir al campamento de Josué en Gilgal con las ropas más viejas que tuviesen e ir de pobrecitos pobladores de una tierra lejana. Josué hizo un pacto con ellos para no matarles, aunque más tarde se enteró del engaño. No les mató porque romper promesas era algo muy malo, y encima les defendió de una coalición de reyes amorreos dirigidos por Adonisedec, que se habían enterado de su pacto y se habían picado mazo. Según la Biblia, Josué pidió a Dios que detuviese el sol para poder seguir luchando unas horas más y vencerles definitivamente, y eso hizo. Fue el día más largo que ha tenido la humanidad. Esto es magia pura. Una vez con casi todo Canaán conquistado, el territorio fue dividido en 12 provincias con el nombre de las 12 tribus de Israel. Dejaron la vida nómada, empezaron a plantar y a pastorear y comenzaron a hacerse chalets de adobe. El tabernáculo y el arca de la alianza se quedaron en Silo, la primera capital de Israel. Esta gente constituyó una especie de confederación de pueblos, pero bastante independientes entre sí. Las jefaturas eran ejercidas por los más ancianos y también establecieron en todo el territorio la gran asamblea de Siquem para tratar asuntos entre todos. Esto era muy importante teniendo en cuenta que era el año 1200 a.C., que esta fecha significa la invasión de los pueblos del mar. Están entrando por tierra, por mar y por aire. Uno de estos pueblos, los Peleset, mejor conocidos como los filisteos, decidieron asentarse en las costas de Canaán, fundando diversas ciudades como Gaza, Ecrón, Ascalón, Asdod o Gat. Además, aún quedaba mucho Canaán por conquistar. Ante estas amenazas, las 12 tribus se vieron en la obligación de unirse temporalmente en torno a los jueces, jefes guerreros carismáticos que se nombraban cuando aparecía un problema importante. Otoniel fue el primero de estos jueces, y a su muerte los israelitas se acomodaron demasiado. Comenzaron a pecar y Dios decidió tocarles un poco los cojones. Eglón, rey de Moab, se alió con los amalecitas y los amonitas y esclavizaron a los israelitas durante casi 20 años. El siguiente juez, Ahod, fue a la corte para pagarle tributos, pero llevaba escondida una daga, y en plan Assassin's Creed se cargó al rey para después liberar a los israelitas, con quienes se cargó a más de 10.000 enemigos. Los filisteos serían el principal rival para los siguientes jueces, como Samgar. No todos los jueces fueron hombres, la profetisa Débora también alcanzó este rango. Además de todo, también era juez en el sentido actual de la palabra. El pasaje más antiguo de poesía hebrea se la debemos a la canción de Débora, que narra sus hazañas de luchas contra reyes cananeos como Javín, rey de Azor. En una batalla, su cruel comandante Sísara fue muerto a manos de una joven israelita llamada Jael, clavándole un cincel en la cabeza mientras dormía. Mañana, Pero el mayor de estos jueces fue Gedeón, cuyo nombre en hebreo significa literalmente destructor. Se metió de leches contra los madianitas, descendientes de Madián, cuarto hijo de Abraham, que habían llegado porque los israelitas volvían a engañar a Yahvé. No aprendían estos muchachos. Si no bebieran, se fueran a misa a rezar el rosario, comprenderás que no les pasaría nada. Dios le dijo a Gedeón que fuese a liberarles y el juez pidió señales, como la de solo mojar con el rocío un vellocino puesto en el suelo, dejando la tierra de alrededor seca durante la noche, y después al revés. Al final Gedeón, ya convencido, fue a liberar al pueblo de las tribus nómadas que se habían arrejuntado en 3 ejércitos bastante tochos. Dios le dijo a Gedeón que solo podía llevar 300 hombres, pero no le hizo falta mucha lucha porque fueron de noche y rodearon el campamento. Una vez en posición tocaron las trompetas y sacaron antorchas, y los soldados
enemigos, entre confusión y nerviosismo, comenzaron a matarse entre ellos. Es de ser inútiles, ¿eh? Las cabezas de los jefes enemigos, Oreb y Zeb, acabaron saltando por los aires. Los israelitas liberados quisieron que Gedeón fuese su rey, pero este declinó. Decidió llevar una vida tranquila, pacífica y llena de sexo con sus esposas. Se dice que llegó a tener 70 hijos el tío. ¿Tienes algún embrión congelado tú? Uno de ellos, Abimelech, fue fruto de una relación con una concubina. Puede que fruto de esta mancha familiar, el traumado chaval fue matando a todos sus hermanos para convertirse en juez con la ayuda de mercenarios. Para impedirlo, la gente de Siquem fue a por él, pero Abimelech acabó destrozando la ciudad. Consiguió convertirse en juez al acabar con todos sus hermanos, pero mientras tomaba la ciudad de Tebes, una mujer le tiró desde una torre una piedraca que le partió el cráneo al hijo cabrón y murió. Madre mía, qué pedra, qué pedra. Le sucedieron otros jueces como Tola, Jair y Jefté. Durante el tiempo de este último, los israelitas estaban otra vez adorando a Baal y Astarot, así que Dios mandó más filisteos y amonitas. Jefté era un hijo de puta en ambos sentidos, que había creado una banda de delincuentes, pero tan grande que la gente de Galaad le pidió que fuese su comandante y gobernante, y este acabó aceptando y dio de leches a los amonitas. Ibzán, Elón y Abdón le sucedieron, y después llegó el famoso Sansón. Sansón nació con un pelazo que pa' qué, y su madre le dijo que no se lo cortara nunca, que era lo que le hacía especial. En realidad le daba superpoderes y una fuerza sobrehumana, pero el tipo era un imbécil redomado. En aquella época, parte de las 12 tribus estaban en manos de los filisteos, y Sansón se enamoró de una filistea. De camino a la boda, pues lo típico, apareció un león y se lo cargó con las manos. Más tarde intentó estafar amigos de la familia filistea de la novia con un acertijo mierder, y claro, aquí empieza una escalada de violencia y venganzas entre esta gente que acabó con los filisteos quemando a su mujer. A Sansón se le fue la olla y rompió cráneos como nunca. Le capturaron, pero se liberó, y con una quijada de burro se cargó a 1000 filisteos más. No le quedó más remedio que huir al valle de Sorek mientras era perseguido por sus enemigos. Allí se enamoró de otra mujer filistea, Dalila. Los filisteos querían saber el secreto de su fuerza, así que contactaron con esta chica para que lo averiguase por ellos. Dalila se lo pregunta y Sansón le miente varias veces, pero acaba confesando que su pelazo es la clave. Mal, muy mal, mal. Mientras dormía le cortaron las melenas, le capturaron y le sacaron los ojos. Fue esclavizado, pero su pelo volvió a crecer poco a poco. Un día más de 3000 filisteos fueron a un templo de Gaza a ofrecer un sacrificio a Dagón como agradecimiento por la captura de Sansón. El juez sacó las últimas fuerzas gracias a Yahvé y destruyó las columnas del templo, derrumbándolo y cargándose a muchísima gente, él incluido. Pero a ver, no todo en esta época fue como Juego de Tronos. Hubo historias en la Biblia mucho más positivas, como el libro de Ruth, una mujer moabita de cuya descendencia saldría David, segundo rey de Israel y por ende Jesucristo. Este relato sirve para demostrar que no hace falta ser israelita para salvar tu alma, lo que importa es ser bueno y tener fe. Esto es importante teniendo en cuenta que había un sector de los israelitas que buscaba mantener la raza pura y no mezclarse con otros pueblos. Este relato empieza con Elimelech, su mujer Noemí y sus 2 hijos emigrando a Moab, huyendo de la hambruna. Una vez allí, sus hijos se casan con Orpa y Ruth. Elimelech murió tiempo después y sus hijos también. Así que Noemí y su nuera Ruth viajan a Belén, de donde salieron, y allí inician una nueva vida. Ruth se casa con un pariente de Elimelech, Booz, por el tema del levirato, y de ahí nació Obed, el abuelo de David, y Ruth se convierte en judía. ¡Qué bien! Las 12 tribus eran un desastre. Lo de los jueces fue bien durante un tiempo, pero seguían una organización de ciudades-estado mientras que alrededor de ellos comenzaban a nacer naciones organizadas por monarquías. Por un lado estaban los egipcios y los filisteos que habían robado el Arca de la Alianza en la batalla de Afec. Luego estaban los pequeños reinos de Edom, Moab y Amón. Y al norte estaba el reino sirio-arameo. El peligro que suponían estos estados les obligó a unirse todos en una piña, en un estado unido llamado Israel, del que saldría un monarca para gobernarlos a todos. Fue el primero de los profetas y el último de los jueces, Samuel, de la tribu de Leví, quien eligió a este primer monarca, Saúl. Este valiente rey combatió contra filisteos, amonitas y moabitas y ganó muchísimas batallas. Entonces estableció la capital del reino en Jabes de Galaad, cuyos habitantes habían sido amenazados por los extranjeros. Pero al rey pronto se le subiría el poder a la cabeza, y donde la cagó definitivamente fue en la batalla de Michmas. Antes de esta batalla tenían que esperar a Samuel para que realizara un sacrificio a Dios, pero como no llegaba lo hizo el mismo Saúl. Pero él no podía, no era levita, y para Yahvé esto fue un feo muy gordo. Este y otros errores y desobediencias hizo que Samuel tuviese que buscar un sustituto. Y un follón hay aquí, pero gordo, ¿eh? El profeta viajó hasta la región de Judá, concretamente a Belén, donde hizo ungir un nuevo rey, David, un pastor jovencito que marchó a la corte de Saúl como arpista, con la promesa de que él sería el rey de Israel cuando Saúl muriese. Poco a poco el pequeño David se fue ganando el respeto de la gente de la corte de Saúl, y lo petó muy fuerte cuando él solito se enfrentó a un filisteo gigantesco llamado Goliat en el valle de Ela, a quien batió con solo una honda. Efectivamente, es subidón total.
Saúl estaba celoso ya que el pueblo admiraba al chaval, incluso sus hijos Jonatán y Mical adoraban al joven y se hicieron muy amigos, y hasta acabó casándose con esta última. Por esto y otras cosas Saúl trató de matarle, sin embargo Jonatán y Mical le protegieron y David huyó al desierto con 200 guerreros fieles, al que fueron uniéndose más peña contraria a Saúl. Después conoció a Abigail, la salvó de su malhumorado esposo, se casó con ella, la secuestraron los amalecitas, los venció y la rescató. ¡Es mi héroe! Saúl estaba colérico y desesperado, tanto que invocó al espíritu de Samuel a través de la bruja de Endor. El espectro le dijo al rey que iba a perder la próxima batalla, y así fue. Tras la batalla del Monte Gilboa, Saúl fue herido y acabó suicidándose. También murieron 3 de sus hijos, entre ellos Jonatán. Tras esto, David fue a la ciudad de Hebrón para ser nombrado rey de Judá, pero como las tribus del norte no le querían de rey, nombraron a Isboset, otro hijo de Saúl, como rey de Galaad. Con esto, el reino se divide en Judá en el sur e Israel en el norte, y entran en guerra por la soberanía de la región. Pero marrón con las letras así de grandes. 2 seguidores de David se cargaron a Isboset y cuando se lo contaron al rey esperaron una recompensa y este les mató por gilipollas. Para ganarse la confianza de todas las tribus puso de capital otra ciudad más neutral que fue Jebús, aunque primero tuvo que arrebatársela a los jebuseos, algo que nadie había conseguido antes. Esta ciudad pasaría a llamarse Jerusalén. Allí se hizo un palacio y en un tabernáculo instaló el Arca de la Alianza. Mi tesoro. Esta había sido secuestrada por los filisteos en la época de los jueces, pero les había traído maldiciones así que la devolvieron. Unos israelitas la encontraron y miraron dentro, y murieron unos 70, así que la escondieron en una casa. Finalmente David la recuperó para que estuviera junto a su palacio. Además de eso conquistó el reino de Aram, Edom y Moab, y a los filisteos les jodió a base de bien, y ya prácticamente no quedaban cananeos. El rey Hiram de Tiro, la capital de Fenicia, se puso de su lado y para hacerle la pelota le suministró gran cantidad de madera y constructores. Además en estos años surgió de la mano de los fenicios el alfabeto fenicio, consonántico y con solo 22 caracteres. De aquí saldrá el alfabeto arameo que se convertiría en el idioma franco de la zona y de este arameo saldría el alfabeto árabe y el hebreo. También del fenicio saldrá el alfabeto griego y el latino, el cirílico y el copto. Por otro lado, también exportaron nuevos cultos paganos a Israel, como los ya conocidos de Baal, Astarte y Moloch, y otros como Baalat, Esmun, Mecart o Anat. A partir del año 1010 a.C., David tomó las riendas de todo el reino de Israel. Durante mucho tiempo se pensó que el reinado de David era pura invención, pero gracias a la estela de Teldán y a la de Mesja, se han encontrado indicios de una dinastía de origen hebreo que era conocida como Casa de David. David quería construir un gran templo a Yahvé, pero el profeta Natán le dijo que Dios le había dicho que su construcción debía esperar una generación, ya que se habían cometido demasiados crímenes. Eso sí, le dijo que la casa de David nunca se extinguiría. Sin embargo, David acabó pecando. Se enamoró de Betsabé, la hermosa esposa de un soldado hitita llamado Urías, que ayudaba a los israelitas con la toma de Rabá contra los amonitas. La dejó embarazada y como el adulterio estaba castigado con la pena de muerte, intentó hacer parecer que el hijo era del soldado. Le sacó de la batalla y le hizo dormir con su mujer, pero el soldado tenía honor y prefería seguir en la batalla con sus compañeros. Eres un marine con un par de pelotas. David cambió la estrategia y puso a este soldado en la zona más jodida de la batalla para que muriese, y murió. Pero a Dios no pudo engañarle y el profeta le dijo que su hijo moriría 7 días después de nacer. Y así fue. Entonces David se puso mustio, escribió algunos salmos de arrepentimiento y Dios le perdonó, pero eso no le eximía de un castigo. Su descendencia estaría rodeada de violencia, pero le concedería un nuevo hijo con Betsabé, Salomón. Salomón no era su único hijo, pues ya había tenido muchos durante su reinado en Hebrón. El tercer hijo de David, Absalón, se rebeló contra su padre por el derecho al trono y mató a su hermano Amnón, el heredero, por violar a la hermana de ambos, Tamar, a quien Absalón amaba en secreto. Tras su huida de una batalla, un comandante de David, Joab, lo vio con su pelo atascado en las ramas de un árbol y aprovechó para matarle a flechazos. Otro de sus hijos, Adonías, también se emperró en gobernar y se declaró rey de Israel cuando David estaba en las últimas. La mentalidad de estas personas yo no sé cómo es, pero parece que les gusta meterse en follones. Este es el castigo al que Dios se refería. En fin, que el reinado de David no acabó precisamente muy feliz. Al final Salomón fue ungido rey en el año 965 a.C. El próspero reinado de Salomón estuvo marcado por su gran sabiduría aplicando la ley de Dios. Esto se ve reflejado en el pasaje bíblico del juicio de Salomón. En este juicio, 2 mujeres se disputaban la maternidad de un niño. El hijo de una de ellas había muerto y ahora ambas se declaraban la madre del vivo. Salomón sentenció partir al niño por la mitad y cada trozo iría para una madre. Una de ellas dijo que fantástico y la otra dijo que no, que se lo diesen a la otra, pero que no le matasen al nene. Así Salomón pudo saber quién era la madre verdadera. Este tío tiene talento. Tal y como se había profetizado, fue Salomón quien levantó el templo de Jerusalén sobre el monte Sión, en cuyo interior permanecería el Arca de la Alianza para después desaparecer misteriosamente para siempre.
También amplió el Palacio Real y construyó grandes murallas que rodeaban la ciudad por completo. Todos querían conocer al gran rey Salomón, como la reina de Saba, un país muy rico gobernado por mujeres que podría haber estado en Etiopía. El nombre de esta reina es desconocido, pero podría ser Maqueda o Balquis para la tradición islámica. Según el canon de la Iglesia Ortodoxa etíope, Salomón tuvo una aventura con esta reina y de su relación nació un hijo, Menelik, futuro rey de Saba, que dice la leyenda que pudo haber sacado el arca de Israel antes de la llegada de Nabucodonosor y ahora reposaría bajo la iglesia de Santa María de Sion en Aksum. En la Biblia podemos encontrar el Cantar de los Cantares, poesía erótica que Salomón dedicó a esta mujer. Y también escribió el libro de Proverbios, donde dejó constancia de lo sabio que era. Esta sabiduría fue la responsable de la gran prosperidad del reinado de Salomón, lo que trajo una riqueza sin igual a la zona. El comercio se expandió por todo el Oriente Próximo, sobre todo con la ayuda de los fenicios, y el rey comenzó a darle bien a la minería explotando oro, cobre y diamantes en la zona del Sinaí. Pero entonces comenzó el pecado de este rey. Se rodeó de lujos, de regalos y comenzó a dejar de lado a Yahvé y a vivir una buena vida de placeres. Se casó con una de las hijas del faraón egipcio Siamón, que pasó a formar parte de su gran harén de más de 300 concubinas, muchas de ellas extranjeras, que fueron su perdición pues le atrajeron hacia la idolatría. La corrupción aumentó y nombró a muchos sacerdotes indignos. Eso sí, en sus últimos días pareció arrepentirse y escribió el libro de Eclesiastés para aconsejar a sus sucesores que no siguieran su ejemplo y que se alejaran de las vanidades materiales del mundo. Aún así, su pecado causó que el gran reino de Israel comenzara a resquebrajarse en dos. A su muerte en el año 928 a.C., su hijo Roboam accedió al trono y comenzaron las tensiones entre las tribus sureñas de Judá y Benjamín y las del norte lideradas por un exfuncionario de Salomón llamado Jeroboam. Los norteños se habían vuelto cada vez más pecadores y corruptos, pero parece que la gota que colmó el vaso fue una subida de impuestos por parte del hijo de Salomón. El sur tampoco es que fuese totalmente fiel a Dios, pero al menos no se habían olvidado de él. Con toda esta mierda encima, el reino de Israel quedó dividido en dos. Al norte el reino de Israel con capital en Siquem y al sur el reino de Judá con capital en Jerusalén. Lo peor estaba por llegar. Fue Jeroboam I quien lideró esta rebelión contra el sur, contra Roboam, y extendió la idolatría por las 10 tribus del norte. Para ello creó 2 altares con becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, para no tener que ir todos los años a Jerusalén a celebrar la Pascua. Además, Jeroboam se alió con Sesón I, faraón de Egipto, conocido en la Biblia como Sisac, que acabó saqueando Jerusalén y todas sus riquezas, aunque Roboam siguió gobernando, pero como súbdito. Los sucesores de Jeroboam mantendrían luchas constantes contra Judá y los filisteos. En Judá, durante el reinado de Asa, se prohibieron los cultos a ídolos y echaron a todos los paganos, así como a los egipcios. Aliado con el rey sirio Ben-Hadad, luchó contra Israel, cuyas luchas se intensificarían con el reinado de la dinastía Omri en el norte, que acababa de subir al trono tras sangrientas luchas internas. Este rey Omri, en el año 885 a.C., trasladó la capital de Israel a Samaria, una ciudad construida estratégicamente sobre una colina. Para estar mejor protegidos, firmó un acuerdo con la ciudad fenicia de Sidón, casando a su hijo y sucesor Acab con Jezabel, hija del rey fenicio. Este matrimonio abrió de nuevo las puertas al culto de dioses fenicios al reino de Israel, algo que el profeta Elías no vio con buenos ojos. Cuando Acab llegó al trono, levantó en Samaria un templo a Baal y un palacio conocido como la Casa de Marfil. Luchó contra los asirios de Salmanasar III en la batalla de Karkar, junto a una gran coalición de reinos sirios y egipcios. Los asirios se retiraron, pero volverían. Atalía, hija de Acab, contrajo matrimonio con Joram de Judá, y esto dio lugar a un pequeño periodo de paz y reunificación entre los dos reinos. Pero esta tía resultó ser una loca de mucho cuidado, pues reinó con tiranía y trató de imponer el culto a Baal en Jerusalén. Trató de matar a todos los miembros de la casa de David, incluido su nieto y sucesor, que por suerte sobrevivió. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela jode todo lo que puede. Este era Joás, que fue ungido rey. Atalía acabó asesinada y el templo a Baal en Jerusalén reducido a cenizas. El conflicto entre ambos reinos volvía a la carga. En el año 841 a.C., Jehú hizo algo parecido a lo de Joás. Dio un golpe de estado en Israel, mató al pagano de Acab, echó a Jezabel a los perros y purgó a su pecadora familia. Tras eso, fue ungido rey con la aprobación del profeta Eliseo y destruyó el templo a los Baales de Samaria. Jonás y la ballena. Este pequeño libro de la Biblia se sitúa más o menos por esta época. En él se nos cuenta la historia de Jonás, un profeta al que Yahvé encarga ir a predicar a la ciudad asiria de Nínive, la nueva potencia de Mesopotamia. Jonás se negó y trató de huir en un barco, pero en medio de una tempestad la tripulación le arroja al mar. Es entonces cuando un enorme pez se lo traga y Jonás está 3 días en sus tripas rezando hasta que lo vomita en la costa. Jonás, flipando, acepta ir a Nínive a anunciar que en 40 días sería destruida. Los habitantes ayunaron y Dios les perdonó, y Jonás quedó como un gilipollas, aunque al final se hace amigo de Dios.
Los asirios acabaron con el reino arameo de Damasco gobernado por Hazael en el 806 a.C. Jeroboam II fue coronado rey de Israel en el año 787 a.C. y como volvieron al paganismo, sus sucesores acabaron pagando tributos al rey asirio Tiglat-Pileser III. Sin embargo, el último rey de Israel, Oseas, que había sido impuesto por el asirio, se sublevó contra Sargón II en el año 722 a.C. Error. La ira de Asiria no se hizo esperar. Israel desapareció y pasó a formar parte del imperio asirio. Tras esto hubo miles de deportaciones, lo que hizo que esta gente perdiese su identidad original. Ahora son conocidos como las 10 tribus perdidas. Paganos de otras naciones fueron llevados a Samaria para que se mezclasen con los israelitas que quedaban, y de ahí salieron los samaritanos, que serían como apestados para los judíos, pues adoraban a Yahvé, pero a su vez lo mezclaban con cultos extranjeros. La sociedad, cuando ve a una persona así, ya huyes. Muchos afortunados israelitas norteños lograron huir al sur tras la invasión a Judá, gobernado por Acaz, y la población de este reino creció como la espuma. Su sucesor, Ezequías, tuvo que ampliar el templo y las murallas de la ciudad porque no cabían todos. Además construyó la piscina de Siloé para poder tener una fuente amplia de agua potable en la ciudad. También luchó contra el culto a la serpiente Neustán. Pero malos tiempos llegaron debido a los insaciables asirios, especialmente con Senaquerib, que asedió la ciudad de Laquis y después cercó Jerusalén. Ezequías estaba acojonado, pero según la Biblia, Dios le echó un capote en forma de ángel, quien mató esa noche a 200.000 asirios. Parece ser que lo que realmente pasó fue una epidemia de peste que diezmó a los enemigos y tuvieron que salir por patas. ¡Ah! ¡Qué peste! El profeta Isaías, uno de los más grandes del judeocristianismo, vivió en esta época. No solo predijo la peste que acabaría con la amenaza siria, sino que predijo cosas más lejanas en el tiempo como el exilio a Babilonia, la llegada de un Mesías y una Jerusalén gobernando en el mundo entero. Pero fue encarcelado por el rey Manasés, un soberano judío que había permitido el vasallaje de los asirios e incluso había permitido su culto en Jerusalén. A pesar de su paganismo y represión, acabó siendo perdonado por Dios. En el año 640 a.C. el trono de Judá fue a parar a Josías, y poco tiempo después el sacerdote Elcías encontró un libro de la Torá perdido desde hacía mucho tiempo. Todo parece indicar que ese libro fue el Deuteronomio, y esto condujo a reformas en el culto muy importantes, ya que comprobaron que llevaban siglos violando la ley de Dios. Algunas reformas fueron la centralización del culto en Jerusalén o nuevas liturgias para el Pesaj, la Pascua, la conmemoración de la salida de Egipto. También se utiliza más ampliamente la menorá, el candelabro de 7 brazos que representa la zarza ardiente. El reinado de Josías fue muy próspero, pero tras la caída de Asiria en el año 609 a.C. se enfrentó al faraón Necao II y acabó muerto. Hasta luego, Lucas. Este faraón tomó Judá e impuso como rey vasallo a Joaquim. Otro gran profeta de la época fue Ezequiel, que seguramente os suene por esta escena. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡No! Poco después el rey babilonio Nabucodonosor II derrotó a Necao II en la batalla de Carquemis y tomó el control de toda la zona. Invadió Jerusalén y deportó al rey Jeconías, conocido también como Joaquim II o Joaquín. También deportó al profeta Ezequiel y a otros israelitas e impuso otro rey como vasallo, Sedecías, en el año 589 a.C. No tardó Sedecías en rebelarse contra el poder babilónico y estos fueron a tomar Jerusalén. El profeta Jeremías, hijo de Elcías, le advirtió de que no se opusiese a Nabucodonosor, ya que de lo contrario lo destruiría todo, incluido el templo de Salomón. Sedecías no le hizo ni puto caso y los babilonios lo destruyeron todo, y a él le mataron a los hijos y después le sacaron los ojos. Era el año 586 a.C. y aquí comienza el destierro de los judíos a Babilonia, donde vivirían los próximos 50 años hasta la llegada de Ciro el Grande, rey de Persia. No todos los judíos fueron deportados, sino que se quedaron los más pobres, aunque gran parte de ellos acabaron huyendo a Egipto, como hizo el profeta Jeremías, que escribiría el libro de las Lamentaciones. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Los judíos desterrados comenzaron su nueva vida en la ramera, como llamaban a la ciudad babilónica. ¿Por qué? Porque allí todo era perversión, materialismo, paganismo. Había mercados de mujeres, prostitución, cultos a multitud de dioses. Los judíos lo iban a pasar muy mal. Primero vivieron en barriadas llamadas juderías, aunque con el tiempo fueron prosperando hasta hacerse un hueco en las clases más acomodadas. Pero para evitar que toda su historia y cultura cayesen en el olvido, comenzaron a recopilar las historias sobre sus patriarcas, profetas y grandes personajes, y juntos fueron conformando el Tanaj o Antiguo Testamento. Durante este periodo, la Biblia nos cuenta la historia del profeta Daniel, un chaval de 14 años que llegó en este exilio a la ciudad caldea. Demostró que era un joven espabilado al defender en un juicio de adulterio a una mujer llamada Susana. Probó mediante un hábil interrogatorio que la mujer
mujer era inocente y que los acusadores mentían. Poco después, Nabucodonosor escogió a 4 jóvenes hebreos para que fuesen educados para entrar a servir al rey. Uno de ellos fue Daniel, que aprendió mucha de su tradición literaria y costumbres. Ya en la corte, el rey tuvo un sueño muy chungo. Pidió a sus astrólogos que le dijesen qué significaba. La cosa es que les dijo que había olvidado el sueño para evitar que le mintiesen, pero ninguno le dio una respuesta satisfactoria. Aquí apareció Daniel, que se hizo eco del tema y le dijo que él podría resolver el misterio junto a sus 3 compañeros. Esa noche Daniel soñó con el sueño del rey en plan Inception y le explicó lo que significaba. Estás como una cabra. Soñó con una estatua colosal con los pies en parte de barro y en parte de hierro, piernas de hierro, cadera de bronce, cuerpo de plata y cabeza de oro. Le dijo que la cabeza era su imperio, el babilónico, que era un imperio con pies de barro, fácil de destruir. Los otros metales simbolizaban a sus futuros conquistadores, Persia, los griegos y finalmente los romanos, cuyo imperio acabaría dividido en 2, como las piernas. El rey flipó y le dio al chaval un puestazo en la corte. Podríamos considerar esta historia como el remake de José en Egipto. Me suena. Y mucho. Durante el reinado de Nabónido, su hijo y corregente Baltasar hizo llamar a Daniel con urgencia. Baltasar estaba bebiendo de unos vasos robados del templo de Jerusalén cuando unas letras espectrales aparecieron de pronto. Daniel descifró el texto en arameo que decía que la conquista persa era inminente, y así fue. Los israelitas fueron liberados y Daniel se quedó en la corte de los nuevos regentes. Un día, unos persas denunciaron a Daniel ante el nuevo líder, un tal Darío el Medo, quizá gobernador. Le encerraron en un foso lleno de leones, pero estos ni le tocaron. Darío, todo loco, le sacó de allí y echó en su lugar a los que habían denunciado. Daniel se quedó a vivir en Babilonia durante el reinado de Ciro el Grande, pero no se sabe qué más pasó con él. Solo que tuvo sueños profetizando el Imperio Romano y a un Mesías. Ups, spoiler. Como ya he dicho, en el año 539 a.C. el imperio babilónico cayó en manos de los persas dirigidos por Ciro el Grande. Este liberó a los judíos y les permitió volver a su tierra y les dejó profesar el culto que prefiriesen. Los persas se extendieron por todo el Oriente Próximo y lo cierto es que los países sometidos a ellos estaban bastante contentos. Organizativamente eran bastante pros y unificaron pesos, medidas y monedas por todo el imperio. Además daban libertad total a sus satrapías siempre y cuando pagasen sus correspondientes tributos, que no eran abusivos. Los israelitas pudieron volver a Jerusalén, primero guiados por el que sería su nuevo gobernador, Zorobabel, nieto del rey Jeconías, y años después un segundo grupo salió de Babilonia guiados por el profeta Esdras, con la primera versión de la Torá en sus manos. Poco después, otro que ayudó a más israelitas a regresar a Sion fue el profeta Nehemías, que vivía lujosamente en la corte del rey persa Artajerjes, pero que decidió regresar a Jerusalén al enterarse de las penurias que estaban pasando los retornados. Acabaría convirtiéndose en gobernador de Judea en el año 445 a.C. Otros profetas destacados fueron Zacarías y Malaquías, quienes profetizaron también la venida de un Mesías. Mientras tanto, en la región de Samaria, los samaritanos veían con malos ojos el prestigio del templo de Jerusalén y decidieron hacer ellos uno propio en Garizim. Con esto se volvía a poner sobre la mesa la antigua rivalidad entre el norte y el sur. También durante este tiempo se creó la primera sinagoga, un lugar separado del templo, cuya función no era el culto sacerdotal, sino la lectura e interpretación de los textos sagrados, de donde más adelante saldría la primera versión del Talmud. ¡Qué cosas, qué inventos! También por esta época tienen lugar los hechos del libro de Esther, un pequeño cuento que trata de cómo una judía acaba siendo esposa de Asuero, identificado con Jerjes, rey de Persia. Otro libro famoso es el del santo Job, un tipo con una paciencia infinita. Job vivía una buena vida, pero un día Satán retó a Dios diciendo que el amor que Job le tenía era porque era rico, feliz y tenía muchos hijos, no porque realmente lo amase, y se lo intenta demostrar mandándole multitud de desgracias. Le manda enfermedades, ataques de nómadas, mata a su ganado, le deja pobre, hace que su mujer se pire e incluso se carga a sus hijos. Y después de esto, Job sigue siendo fiel a Dios, y este, habiendo demostrado que Satán se equivocaba, restituye su felicidad anterior por 2. Un buen premio, sin duda alguna. En el año 331 a.C. llegó Alejandro Magno y todo el imperio persa se fue a tomar por el culo. Los judíos convencieron al macedonio para que no atacase Jerusalén y le enseñaron las profecías de Daniel que hablaban de él. Decían que se levantaría un rey valiente que dominaría con gran poder, pero su reinado sería quebrado no por su descendencia, sino de repartidos a los 4 vientos del cielo. Y eso pasó. Tras su muerte, el imperio macedonio se repartió entre los diádocos, como Ptolomeo en Egipto y Levante y Seleuco en Babilonia y Siria. El problema llegó con Antíoco IV, rey seleucida, que luchó contra los ptolomeos y acabó saqueando Jerusalén. Además prohibió el culto a Yahvé para imponer a los dioses griegos. Un sacerdote judío llamado Matatías el Asmoneo, junto a sus 5 hijos, instigó una revuelta contra el imperio seleucida cuando los griegos construyeron un templo a Zeus en Jerusalén y sacrificaron a un cerdo en su honor.
Uno de los hijos de Matatías, Judas Macabeo, lideró a los judíos disidentes contra los invasores. Tras la victoria en el 160 a.C., Jonatán Macabeo, otro de los hermanos, fue nombrado sumo sacerdote. 20 años después, Simón Macabeo logró la independencia política completa para la región y fundó la dinastía Asmonea. La victoria de los asmoneos sobre los griegos es conmemorada todos los años por los judíos en la fiesta conocida como Hanukkah, la fiesta de las luces. Fiesta. Durante esta época surgió un pueblo árabe algo misterioso llamado los nabateos, cuya capital estuvo en Petra, que seguramente os sonará por el final de Indiana Jones y la última cruzada. Esta gente nómada se convertiría en un buen aliado para los asmoneos. En esta misteriosa y enorme ciudad esculpida en la roca surgirían muchas leyendas entre los beduinos, como el lugar donde vivían los Dijin, genios y demonios del folclore árabe. Los judíos se interesaron por el Nuevo Egipto helenizado y muchos se instalaron en la ciudad de Alejandría, donde se respiraba un clima de libertad religiosa. Fue allí donde el Antiguo Testamento, el Tanaj, fue traducido al griego por primera vez en la llamada versión de los 70, la Septuaginta. También durante esta época tomaron importancia las sectas judaicas como los fariseos, judíos ortodoxos que se hicieron con el control del culto oficial e instauraron las sinagogas y el papel del rabino. Estos eran partidarios de seguir con la lucha contra los griegos para lograr la independencia total. No como la otra división de los macabeos, los saduceos, rivales de los fariseos que querían dejar de luchar y que negaban la vida después de la muerte y los ángeles. Otro grupo que apareció en esta época fue el de los esenios, monjes que se preparaban para un reino mesiánico inminente, escritores de los famosos rollos del Mar Muerto. Y más adelante aparecerían los celotes, una especie de Cálebo Roca judía. ¡Viva España! Salomé Alejandra fue la última reina de una Judea totalmente independiente, ya que poco después de su muerte llegaría una guerra civil entre los asmoneos y la llegada de los romanos. En el año 64 a.C., Pompeyo hizo que prácticamente todo Oriente Próximo tuviese que pagar tributos a Roma y conquistó Jerusalén. Eso sí, el politeísmo romano al parecer no entraba en conflicto con el culto a Yahvé. Otro dios más, pensarían. Pompeyo permitió a los israelitas seguir con su primitivo culto. El reino asmoneo, sumido en una guerra civil entre dos hermanos y entre facciones judías, se fue a la mierda y fue dividido en varias provincias: Galilea, Samaria, Judea, Perea e Idumea, cuyos habitantes descendían de los edomitas. En el año 37 a.C., un idumeo se alzó como rey de los judíos, Herodes el Grande, al que ponemos en los belenes en Navidad. Este tío construyó mucho, como por ejemplo la gran explanada elevada frente al templo, y que aún hoy perdura en parte. También se hizo un palacio y la fortaleza Antonia, dedicada a su amigo Marco Antonio, que en aquellos años estaba ya tirándose a Cleopatra. Pronto ambos morirían y Roma se convertiría en un imperio. No faltaba nada para que naciese el Mesías que los israelitas llevaban tanto tiempo esperando: ¡Jesucristo! Jesucristo, quizá uno de los personajes más relevantes en la cultura contemporánea occidental. ¿Existió realmente este profeta o Mesías? Es probable que sí, al igual que otros profetas como Buda o Mahoma. En este episodio vamos a conocer su historia a través de la Biblia, pero también a través de otras fuentes, para tratar de dilucidar hasta qué punto esta figura que dividió al judaísmo y dio origen al cristianismo es real o un mito. Para empezar, Jesús no nació un 25 de diciembre del año 1 a.C., es decir, justo al inicio de nuestra era cristiana, como marca nuestro calendario, sistema atribuido a Dionisio el Exiguo. Parece que este monje metió la gamba en sus cálculos. Ahora se sabe que Jesucristo pudo haber nacido entre los años 7 y 4 a.C. Lo del 25 de diciembre ya expliqué que fue un invento bien del emperador Constantino o bien del concilio de Nicea para eclipsar la celebración de la fiesta romana pagana del Sol Invictus y hacer que la conversión a la nueva religión oficial, el cristianismo, no fuera tan complicada. ¿Qué se celebra en Navidad? Que por fin murió Jesucristo. ¡Ay, mar de Déu, mar de Déu! Con el nacimiento de Jesucristo comienza el Nuevo Testamento y su vida está narrada en los 4 evangelios, el de Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Esta historia comienza cuando el arcángel San Gabriel anuncia a María, una virgen de la ciudad galilea de Nazaret, que va a tener un hijo, pero no de su esposo José, sino directamente de Dios, cumpliéndose así la profecía de Isaías de un Mesías. En la peluquería me enteré. Meses después, un censo obliga a María y José a ir a Belén y la mujer se pone de parto por el camino, así que se guarecen en un pesebre. Los rumores del nacimiento de un Mesías se expanden por todo el lugar y hasta unos magos de Oriente, quizás provenientes de Ur, llegan a Jerusalén guiados por una estrella. Al llegar preguntaron al rey de Judea, por aquel entonces Herodes el Grande, por el rey de los judíos que acaba de nacer. La reacción de Herodes fue: ¿qué me estás contando? Y ordenó cargarse a todos los recién nacidos de la zona, la que liaron los putos reyes magos. Este hecho es conocido como la matanza de los inocentes y nosotros lo celebramos cada 28 de diciembre gastando bromas. Al parecer el origen de esto tiene lugar en la Francia medieval, donde la iglesia trató de tapar una fiesta pagana conocida como la fiesta de los locos y también rebajar el nivel de gore de una fiesta que debería ser algo bonito. ¡Dios mío, qué horror! Pero volviendo a Judea, los reyes magos logran visitar al niño Jesús, le hacen regalos
y demás, pero el peligro se cierne sobre la familia, así que se piran a Alejandría durante 2 años, para volver tras la muerte del tirano. Jesús se cría en la ciudad de Nazaret ayudando como becario en la carpintería de su padre. A los 12 años la familia viaja a Jerusalén, como todos los años, a celebrar la Pascua en el templo. María y José se iban a pirar cuando se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Al final le encontraron filosofando con los ancianos del templo. El chaval se había venido arriba con eso de la religión. Vieron que era listo, se manejaba en su arameo natal, en hebreo usado para los textos sagrados y además también en griego koiné. Aquí hay nivel. Este es uno de los pocos hechos que se nos cuenta sobre la infancia del chaval, porque pronto pasamos a su treintena. ¿Qué pasó durante este lapso? No se sabe, pero algunos evangelios apócrifos, como el de Tomás, hablan de un joven Jesús un poco malote que usaba sus poderes para dejar tetrapléjicos a los que le miraban mal, pero que con el tiempo aprende a hacer el bien. ¡Qué susto! También en estos textos, considerados un poco como fanfics, se dice que tiempo después el chaval pudo haber ido de Interrail por Alejandría, Roma, Éfeso, Rodas, Babilonia e incluso haber llegado a algún lugar de la India, donde se embutió de budismo para su filosofía personal y sería conocido como Isa. Los musulmanes también llaman a Jesús de esta forma y le veneran como un profeta bastante importante. La diferencia aquí es que no creen que fuera hijo de Dios ni en su crucifixión ni en su resurrección. A la vuelta de sus viajes, su primo, el profeta Juan el Bautista, le bautizó en el río Jordán a los 30 años y el Espíritu Santo, que en términos de Star Wars sería como la fuerza, en forma de paloma blanca descendió de los cielos. Fue el Espíritu Santo este quien guió a Jesús al desierto. Allí el hombre tuvo una prueba de fe, superando las tentaciones de Satanás durante 40 días de ayuno, casi nada. Tras superarse, Jesucristo estaba listo para comenzar a predicar la llegada del reino de Dios en la tierra, especialmente por Cafarnaún, en Galilea. Para esta tarea comenzó a rodearse de gente a la que fue reclutando, los 12 apóstoles. Muchos eran pecadores que acabaron arrepentidos y uniéndose a la causa de un mundo mejor, más justo, de igualdad, amor y de perdón a los enemigos que predicaba el Jesús. ¡Ay, qué bonito, por favor! Pedro, un pescador con pocas luces, su hermano Andrés, Santiago el mayor y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, que era recaudador de impuestos, otro Santiago, Judas Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el traidor, que después sería sustituido por Matías. Se cree que María Magdalena fue otra de sus apóstoles e incluso, según algunos textos apócrifos, que llegó a ser su esposa y depositaria de una tradición cristiana feminista ocultada por la Iglesia Católica. Para ello, el Papa Gregorio el Grande la puso de prostituta para rebajar su papel, cosa que no pasa en la Iglesia ortodoxa. Machista, 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 machista. A Jesús le encantaba contar parábolas, que son como chascarrillos con mensaje. La más famosa, la del hijo pródigo, la del hijo que pide la herencia a su padre para gastárselo en putas y luego vuelve todo jodido pidiendo que se le trate como un jornalero más para poder comer algo. Y su padre la coge como un rey con una fiesta porque ha recuperado a un hijo perdido, una parábola a favor de la misericordia. O también la parábola del buen samaritano, en la que un tipo herido en mitad de un camino no es ayudado ni por un sacerdote ni por un levita que pasaban por allí, pero sí por un samaritano, que como conté en el episodio anterior eran vistos por los fariseos como parias. El paria es al final el único que ayuda al hombre, definiéndose así por sus acciones y no por el nombre, rango, etnia o religión. Jesús respetaba a los paganos y eso hinchaba las pelotas a los otros judíos. Que se peguen, que se peleen. Uno de los momentos más míticos fue su sermón de la montaña, donde Jesús expuso las principales disciplinas de su judaísmo freestyle, que sería conocido años después como cristianismo. Estas disciplinas son, por ejemplo, las bienaventuranzas y el Padre Nuestro. Su mensaje era de perdón a los enemigos, expiación de los pecados, igualdad entre el hombre y la mujer, no a sacrificar animales a Dios, ya se iba a sacrificar él, basta de cortar prepucios, ayudar al pobre, al prójimo y nada de lapidar prostitutas, que salvó unas cuantas. Aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra, dijo, y nadie tiró piedras. Todo esto rompía un poco con el judaísmo tradicional, bastante sectarizado, especialmente por los que controlaban el cotarro, los fariseos. Jesús se metía mucho con ellos, les acusaba de ser unos hipócritas, de enriquecerse a base de los devotos. De hecho, en una de sus visitas a Jerusalén, Jesús se enfadó mazo porque habían convertido el templo en un mercadillo. Pero Jesucristo no era el típico que hablaba mucho y luego nada. El tío hizo milagros, un montón, como curar enfermedades, hacer exorcismos, resucitar a 3 muertos y muchas otras cosas. Fue en el pueblo de Betania donde resucitó a Lázaro diciendo: levántate y anda. Probablemente este sea el primer caso zombie de la historia. Otro día, estando en el mar de las Tiberíades con una multitud, multiplicó los panes y los peces para dar de comer a todos, y una noche hasta llegó a caminar sobre las aguas. Poncio Pilato fue el prefecto de la provincia romana de Judea a partir del año 26 y gobernaba desde la ciudad costera de Cesarea Marítima, pero se desplazaba con sus soldados a Jerusalén en ciertas festividades en las que podía haber follón. Fue en el año 30 cuando Jesucristo entró en Jerusalén montado en un asno y siendo aclamado por las multitudes. Le he dicho que si quiere, que si me puede dar un beso y me ha dicho que no. Iba a celebrar la Pascua, sería la última. Para nosotros este
este día es conmemorado el Domingo de Ramos, cuando empieza la Semana Santa. Muchas de estas fiestas tienen origen pagano y su fecha cambia cada año porque son los astros quienes marcan la fecha. En concreto, la Pascua se celebra el primer domingo de luna llena tras el equinoccio de primavera. La última cena se conmemora el Jueves Santo, el Viernes Santo la Pasión y Crucifixión, y acaba con el Domingo de Pascua, la Resurrección. Durante la última cena, Jesús reunió a todos los apóstoles y les instruyó en la Eucaristía. El pan y el vino representarían el cuerpo y sangre de Cristo resucitado, quien actuaría como redentor que quitaría el pecado del mundo. Aquí Jesús utilizó el cáliz, el santo grial, que luego daría lugar a multitud de leyendas. Les dijo que iba a morir y que uno de ellos le traicionaría. Y es que los fariseos, liderados por el sumo sacerdote Caifás, estaban muy enfadados con el Mesías y presionaron a los romanos para que lo arrestaran, porque decían que la quería liar durante las fiestas. Y aquí viene una curiosidad: ¿por qué algunos en Estados Unidos pintan huevos en Pascua? No tengo ni puta idea, yo qué sé. Según el cristianismo ortodoxo, María Magdalena predicó en Roma el Evangelio y el emperador romano Tiberio se rió de ella. Le dijo que era igual de probable la resurrección de Cristo que un huevo que sostenía se pusiera rojo, y el huevo se puso rojo. Ahora los huevos de Pascua son secretos en los videojuegos y en las películas. ¡Qué cosas! Por la noche, en el huerto de los olivos, Jesús oró a solas y sudó sangre. Tenía miedo, pero al final aceptó su destino. No estoy preparado, Señor. Judas llegó y le dio un beso con el que le traicionaría por 30 monedas de plata. Los romanos le cogieron, aunque Pedro sacó su espada para defenderle y le cortó la oreja a uno de los soldados. Jesús le paró diciéndole básicamente que la violencia solo generaba más violencia, y le regeneró la oreja al soldado, que aún así se lo llevó preso el hijo puta. Caifás quería lapidarle, pero hacer eso durante la Pascua podía causar indignación, así que le pidió a Pilatos que le castigara a él con el castigo romano, la crucifixión. Pilatos no quería cargárselo, era un tipo popular y se podía liar, pero Caifás fue muy insistente. En un intento por salvarle, dio al pueblo judío la opción de perdonar la vida a un preso: Barrabás, asesino confeso, o el pobre Jesús, acusado de desorden público y blasfemias. En contra de lo esperado, el pueblo eligió a Barrabás, Pilato se lavó las manos y Jesús fue torturado a latigazos. Durante su pasión llevó la cruz y la corona de espinas hasta la colina del Gólgota, a las afueras de la ciudad. Es el famoso Vía Crucis que representamos en las procesiones de Semana Santa con encapuchados rollo Ku Klux Klan. El origen del capirote viene de los tiempos de la Inquisición, donde los condenados eran obligados a llevar el gorro y el San Benito, una prenda que les marcaba como mala gente. Volviendo al Gólgota, allí Jesús fue crucificado ante la mirada de su madre y María Magdalena, y también estaba el tío abuelo de Jesús, José de Arimatea. Judas, arrepentido, acabó ahorcándose, y Pedro, al que Jesús había dicho que le negaría 3 veces, acabó negándole como predijo. El Mesías acabó muriendo y un soldado le clavó una lanza en el costado, la famosa lanza de Longinos, conocido por la leyenda como la lanza del destino. Estuvieron a punto de hacer una peli de Indiana Jones sobre esto, pero al final sacaron la historia en cómic. El caso es que una vez muerto, Jesús fue envuelto en un sudario, la sábana santa, y metido en el Santo Sepulcro. 3 días después resucitó. María Magdalena fue la primera en verle y fue corriendo a avisar a los apóstoles. Estuvo con ellos 40 días y les dijo que predicasen por todo el mundo su mensaje, y después ascendió a los cielos y desapareció. ¡Red Bull te da aire! Tras la muerte de su maestro, en el siguiente Pentecostés, el Espíritu Santo dio fuerzas a los apóstoles para que comenzaran un viaje por medio mundo con el objetivo de predicar el Evangelio y extender la religión cristiana, una religión que sería perseguida durante mucho tiempo. Hay que sobrevivir. De hecho, en esta época no era ni religión, sino una secta del judaísmo. Uno de sus perseguidores fue Pablo de Tarso, un fariseo que lapidó a Esteban, el primer mártir del cristianismo. Pablo fue a Damasco para cazar a más seguidores de Cristo, pero durante el camino este se le apareció y le dejó ciego. Ahí Pablo empezó a creer. Ananías fue a visitarle y le curó de su ceguera, y después fue bautizado. Pablo se convirtió en uno de los apóstoles clave, y suyas son las cartas o epístolas de San Pablo. Predicó en Antioquía, donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez, y en Éfeso, para contrarrestar el culto a Artemisa, que tenía un templo la leche de grande, otra de las maravillas del mundo antiguo. Me parece, impresionante. En el año 46 emprendió viajes como misionero por el Mediterráneo acompañado por Bernabé y Silas. Sus últimos días los pasó preso en Roma bajo el gobierno de Nerón. La madre que los parió. Pedro bautizó al primer romano en convertirse al cristianismo, Cornelio, pero más tarde fue arrestado en Jerusalén. Parece que un ángel le liberó y nunca más se supo de él. Se cree que acabó igual que Pablo en Roma y torturado, e incluso que lo crucificaron al revés. Muchos cristianos tuvieron que pasar a la clandestinidad y esconderse en ciudades subterráneas, como los gnósticos, que crearon algunas protoiglesias
iglesias en Alejandría o los habitantes de Derinkuyu, en la Capadocia, una gigantesca ciudad subterránea de origen hitita donde llegaron a vivir más de 3000 personas. Tenían un avanzado sistema de ventilación y un río subterráneo que les suministraba agua potable. Está pues hasta arriba de mierda. Según el mito, pues aún hay muchas dudas sobre su veracidad, el apóstol Santiago el Mayor, también llamado Jacobo, acabó llegando a un poblado romano llamado Aseconia en Hispania, que más tarde se llamaría Santiago de Compostela, y su ruta dio origen al Camino de Santiago, que muchos peregrinos recorren actualmente. Otros apóstoles fueron al sur, a África, como Felipe, que fue a Cartago. Además parece que llegó hasta Etiopía, y de su evangelización nacería la Iglesia Ortodoxa Etíope. Es un milagro de Dios. Luego se reunió en Persia con Judas Tadeo. Allí serían asesinados. Igual suerte corrió Tomás en la India. Por otro lado, Jesucristo se le apareció a José de Arimatea poco después de resucitar y le dijo que custodiase el Santo Grial. Y eso hizo, junto a María Magdalena y otras mujeres, posiblemente apóstoles de esta tradición cristiana femenina perseguida, que llegaron hasta Francia y allí evangelizaron a todos los que pudieron. Según la leyenda, el Grial acabó en Inglaterra, concretamente en Glastonbury. En el año 60 más o menos, Marcos el Evangelista comienza a poner por escrito la historia de Jesús en su Evangelio, a través de su amistad con Pablo de Tarso. Acabaría asentado en Alejandría, Egipto, como obispo fundando la iglesia copta. Por la misma época, Mateo, el recaudador de impuestos, también escribió su versión de los hechos. Lucas, un médico griego también amigo de Pablo, escribió para su gente el tercero de los evangelios, y finalmente Juan, el más joven de los apóstoles, escribió el último para dar una versión complementaria a los otros. San Juan acabaría recluido en la isla de Patmos, donde tuvo visiones muy extrañas. Eso le inspiró para el último libro del Nuevo Testamento y de la Biblia, Revelaciones, mejor conocido como el Apocalipsis. Droga mala, droga mala. Mientras tanto, en Judea, en el año 66 comenzó la primera guerra judeo-romana. En aquella época el lugar era un caos guerra civilesco entre las diferentes facciones. Celotes, saduceos, idumeos, griegos. Además se enteraron de que el procurador romano había robado dinero del templo de Cesarea. Aquí aparece Flavio Josefo, un fariseo que se rindió a Roma y acabaría de historiador y negociador entre ambos bandos. El emperador Vespasiano mandó a su hijo Tito a pacificar a los judíos, pero acabaron a pedradas y en el año 70 el romano destruyó el segundo templo y solo quedó la pared occidental de la enorme plataforma construida por Herodes, el conocido Muro de las Lamentaciones. Poco después el rabino Yohanan ben Zakkai pudo formar una asamblea, el Sanedrín de Yavne, la semilla del judaísmo rabínico. Con el paso del tiempo comenzaría a coger forma la primera versión del Talmud, un libro que recoge discusiones e interpretaciones de la Torá por parte de los sabios judíos a lo largo de los siglos. Si un día ves a un tipo leyendo y moviendo mucho la cabeza, es que es un talmudista. En el año 113 comenzó la Segunda Guerra Judeo-Romana, cuando Trajano se puso duro con la religión judía, y en el año 132 estalló la Tercera. Simón Bar Kokhba se rebeló contra los imperialistas romanos por prohibiciones varias y por rumores de que iban a levantar un templo a Júpiter donde estaban las ruinas del templo de Jerusalén. Gracias a este guerrero, el reino de Israel volvió a ser independiente durante 3 años. Ay, de verdad, qué lucha, no puedo más. Los romanos se cargaron a los rebeldes y Jerusalén fue arrasada otra vez por completo, y sobre ella edificaron otra ciudad, Aelia Capitolina. Además, para tocar aún más los cojones, los romanos deportaron a miles de judíos a otros lugares del imperio en la llamada Segunda Diáspora y llamaron a toda la región Palestina por los Peleset, los filisteos, sus antiguos enemigos. Qué mierda de día. Qué horror. Los judíos se dispersaron por el mundo durante siglos y siglos hasta que tras el holocausto de la Segunda Guerra Mundial se creó el Estado de Israel y muchos pudieron volver a su añorada tierra. Ahora podían volver a reconstruir el templo y mierda, descubrieron que alguien había construido una mezquita en ese lugar, pero eso es otra historia. El fin del mundo es una idea que ha puesto los pelos de punta a muchísimas culturas a lo largo de la historia. Los vikingos tenían su batalla Ragnarok, entre Odín y Loki, que termina con la destrucción de la Tierra. Otra lucha entre el bien y el mal se repite en el zoroastrismo, con un combate entre Ahura Mazda y Angra Mainyu, o el advenimiento del mesías budista Maitreya. También en el hinduismo, el dios Kalki vendrá en un caballo y nos matará a todos. ¡Señor, ten piedad! Incluso los judíos creen en el apocalipsis, pero no en el cristiano. Ellos hablan de la reconstrucción del templo de Jerusalén y un gobierno divino dirigido por el Mesías, el Mashiach, que desde luego no es Jesucristo. Esto se ve por ejemplo en la Cábala judía, una interpretación esotérica de la Torá. Entre sus textos está el Zohar, que describe el árbol de la vida, un símbolo compuesto por 10 esferas llamadas Sefirot, y cada una representa un estado de comprensión de Dios y los aspectos de su personalidad. Se habla también del Simsum, una explosión cósmica origen del mundo, en plan Big
Bang y otra explosión, un pilar de fuego que pondrá fin a la vida en la Tierra y originará el reino mesiánico. Pero ya hablaremos en el futuro de estas cosas, ahora centrémonos en lo que dice el Nuevo Testamento en su último libro. Apocalipsis significa revelación en griego. Este libro tan críptico está petado de simbolismos e idas de olla y es muy difícil de interpretar. Su tema principal es el fin del mundo que conocemos, la victoria del bien sobre el mal y un juicio final tras el cual nuestras almas serán felices en el cielo. Si no has sido un gilipollas, claro está. Veamos qué dice exactamente. El apóstol Juan, el más joven de los 12 apóstoles, era un viejales a finales del siglo I, cuando comenzó a escribir este relato. Estaba recluido en la isla de Patmos cuando Dios decidió revelarle el futuro en una visión. Esta comenzaba con él ascendiendo a la casa de Dios. Ahí una voz le dice que este es un mensaje para las 7 iglesias de Asia Menor, las iglesias existentes en aquella época. El mensaje era claro: sed fieles a Dios o habrá maldiciones para vosotras. Hay que ponerse las pilas un poquito, ¿eh? Y es que para entender esto hay que conocer el contexto de la historia. Parece ser que estas pequeñas comunidades cristianas estaban siendo perseguidas por el emperador Domiciano, que se había autoproclamado Dios. Los cristianos vivían en secreto y se comunicaban a través de símbolos y cartas entre las diferentes congregaciones. Juan era un tipo respetadísimo porque era el último superviviente de los apóstoles. Era un tipo que había conocido a Cristo, pero la persecución de sus seguidores estaba generando una tremenda apostasía, una renuncia a su credo. Parece ser que el objetivo del libro de Revelaciones no era otro que el de dar esperanzas a estas iglesias primitivas con promesas de un mundo mejor. Juan habla de una visión de Cristo, resplandeciente y rodeado por 7 candelabros y con 7 estrellas sobre su mano, las iglesias de Asia Menor. Jesús llevaba un cinturón de oro y tenía los ojos como fuego y pies de cobre, y de su boca salía una espada. Le dice a Juan que suba y que atraviese una puerta abierta al cielo, porque le va a mostrar las cosas que están por suceder. Tu realismo a tope. Juan entra en el cielo y ve el trono de Dios con un rollo de pergamino cerrado por 7 sellos. Alrededor hay 24 ángeles y uno de ellos le dice que ese pergamino solo puede leerlo el Hijo de Dios y que dentro contiene la historia del hombre y el secreto de todas las cosas. Además de esto, Juan también ve a 4 animales alados: un león, un buey, un águila y un ser con rostro humano. Y en un momento un cordero lleno de sangre ocupa el trono central. Es Jesucristo, que coge el pergamino y comienza a romper los sellos uno a uno. Con esto comienza la gran tribulación, que durará 7 años. En el libro de Tesalonicenses se nos habla del día del arrebatamiento, ocurrido antes de esta tribulación, donde los elegidos son raptados por Dios de la tierra para estar con él en el cielo, y este hecho dará fin a la era de la iglesia. Adiós. Un beso. Volviendo a la gran tribulación, con la destrucción de los 4 primeros sellos aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis. Primero aparece un jinete blanco con un arco, que traerá una paz sin igual al mundo, pero mucho cuidado porque es el anticristo. Al igual que la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mal también se va a manifestar en 3 formas: Satanás, el anticristo y el falso profeta. El caso es que este anticristo parece que será una figura política importante, un mesías que tendrá un mensaje de paz pero falso. El segundo es un jinete rojo fuego con una gran espada. Es la guerra, una gran guerra que asolará la tierra. El tercero es un jinete negro con una balanza, representando una gran hambruna mundial. Y el cuarto es la muerte, subida a un caballo pálido. Muchos lo interpretan con una gran plaga que acabará con 1/4 de la población. Con la ruptura del 5.º sello, Juan ve aparecer a los mártires del cristianismo asesinados por su fidelidad a Dios, reclamando venganza a sus asesinos. Tendrán que esperar muy poquito. Con el 6.º sello comienzan los disturbios cósmicos. Primero un gran terremoto, luego el sol se vuelve negro y la luna color sangre. Las estrellas caen a la tierra y no quedan montañas ni islas. El mundo comienza a irse a tomar por el culo. Pero antes, los ángeles sellan a 144.000 personas elegidas para que no les pase nada, pertenecientes a las 12 tribus. La ruptura del 7.º sello es seguida de silencio, y después 7 ángeles cogen sendas trompetas. Comienza el segundo juicio, que va a ser aún más destructivo. Esta es una fiesta, que hemos venido a pasarlo bien. Con cada una de las trompetas llegan más desastres. Primero 1/3 de la tierra arde con una lluvia de fuego, luego el mar se convierte en sangre. Con la tercera trompeta una estrella llamada Genjo cae del cielo, y tras eso el sol, la luna y las estrellas pierden su brillo. Con la quinta se abre un hoyo en el abismo del que salen miles de langostas, con armaduras de hierro cuyas colas pican como escorpiones. Su rey sería Abadón, un demonio del abismo. La gente querría morir, pero no podrían. Con la sexta trompeta se desatan los 4 ángeles del Éufrates, que matarían a otro tercio de la humanidad con un ejército de 200 millones de jinetes. Los caballos tenían cabeza de león y arrojaban fuego por la boca. Muchos ven aquí una lluvia de meteoritos seguidos por un gran meteoro, como en la peli de Armagedón. Una nube de polvo taparía el cielo, seguida de enfermedades y una gran guerra por los recursos de la tierra. Tras eso, Dios manda a la tierra 2 testigos, 2 profetas a Jerusalén. Tras dar su testimonio, la bestia del abismo los mata y durante 3 días y medio expone sus cadáveres en mitad de la calle a todos los pueblos del mundo. Algo que, según dicen, solo puede ser interpretado en un mundo globalizado con medios vía satélite. Hay que comprarse teléfonos ya especiales para todo esto. Entonces los testigos resucitan y suben al cielo, y tras ellos hay un gran
terremoto que destruye parte de la ciudad y los supervivientes comienzan a dar gloria al Señor. Y con la séptima trompeta se abren las puertas del templo de Cristo, preparando la parusía, la segunda venida de Jesucristo. Juan ve a una mujer encinta con una corona con 12 estrellas. Ella representa a Israel, pero de pronto aparece Satanás con forma de dragón rojo en plan King Ghidorah. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cuerno. Intenta comerse al niño recién nacido, que representa a Cristo, y Dios lo salva in extremis. Y entonces hace su aparición el arcángel Miguel y sus tropas, que luchan contra el dragón. A la lucha se les une una bestia salida del mar, que representa al anticristo, y a una bestia en tierra, el falso profeta, cuya misión es promover la adoración del anticristo a través de milagros. Parece que esta lucha es más propagandística que violenta, como intentando atraer a los humanos supervivientes a su causa. Al anticristo se le describe como una bestia también de 7 cabezas, 10 cuernos y 10 coronas, pero con cuerpo de leopardo, pies de oso, boca de león, y al que el dragón rojo le dio toda su autoridad para gobernar sobre todas las naciones del mundo. Elegí un mal día para dejar de oler pegamento. Parece ser que el profeta Daniel también vio a estos animales en sus sueños y los identificó como grandes imperios, como la estatua de Nabucodonosor. Quizás esta bestia sea una gran nación o conjunto de naciones opuesta a la religión cristiana. Muy probablemente Juan lo escribiese pensando en el imperio romano, que tan mal se lo estaba haciendo pasar. El falso profeta, por otro lado, es representado como un carnero con 2 cuernos y voz de dragón, que trata de hacer que la gente se una a su causa poniéndoles la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha, el 666. ¡El diablo anda suelto! Ya vimos que los primeros cristianos usaban códigos por su persecución. Quizá la marca de la bestia fuese el nombre de su enemigo, Nerón o Domiciano, pero en clave. La clave sería el número, pero en romanos, según una teoría del escritor Robert Graves, de donde saldría un mensaje oculto. Por otra parte, se ha comprobado que en otros textos se usa el 616 y que el 666 es erróneo. Pone la carne de gallina. Jesucristo está junto a los 144.000 salvados mientras los ángeles luchan contra los demonios que tratan de conquistar todas las almas que pueden. Advierten a la humanidad que no adoren al diablo ni adoren a su estatua. En un momento dado anuncian que Babilonia la Grande, el escondrijo de perversión de los demonios, ha caído. Y tras eso 7 ángeles aparecen con una copa cada uno. En ellas está la ira de Dios, que está a punto de caer sobre la tierra. Es el tercer juicio, las últimas plagas que, esta vez sí, afectarán a todo el mundo. Este es el infierno. No, contra esto no se puede. La primera copa crea úlceras en los hombres con la marca de la bestia. Luego ríos y mares se convierten en sangre. Más tarde el sol se pone a chamuscar a los no arrepentidos y la quinta copa es arrojada sobre el trono de la bestia y llena el mundo de oscuridad. Pero aún así parece que hay gente que no se arrepiente de sus pecados. La sexta copa seca el Éufrates para que las tropas del cielo pudiesen marchar sin obstáculos. ¿A dónde? Pues a Megido, donde tiene lugar la batalla del Armagedón. Una gran batalla entre todas las fuerzas del mundo que muchos interpretan como el final de una tercera guerra mundial. El cielo se abre y Jesús, en plan triunfal, llega a lomos de un caballo blanco con una espada. Es hora de darse leches contra Satanás, el anticristo, el falso profeta y sus demonios tocapelotas, aliados con gobernantes de muchas naciones de la tierra. Al final Jesús gana y arroja a todos al abismo infernal, donde serían recluidos durante 1000 años. ¡A tu casa! Y entonces se derrama la última copa, que trae el mayor terremoto jamás conocido. Esto hace caer a las naciones de todo el mundo. Finalmente un ángel enseña a Juan a una mujer enjollada sobre una bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos en el desierto. Era la gran ramera, Babilonia la Grande, que había sido derrotada. Las 7 cabezas representaban las 7 colinas donde la mujer gobernaba, y también 7 reyes, 5 caídos, el sexto que reina y el séptimo que vendrá. La bestia es el octavo rey, y los cuernos son otros 10 reyes que reinarán junto a la bestia, a quien darán todo su poder e irán a la guerra contra el Cordero. Otra forma de contar que todas las naciones malvadas y paganas se unirán contra Cristo. Un encanto de mujer. Y con la derrota del mal llega el milenarismo. El milenarismo va a llegar. Esto es la creencia de que en el futuro habrá un gobierno terrestre de Jesucristo que durará 1000 años. Pero eso sí, tras esos 1000 años, Satanás consigue liberarse y engañar a las naciones llamadas Gog y Magog. Y Jesús tiene que desenfundar de nuevo su espada para vencerle para siempre en una batalla definitiva que acabará con Satanás siendo arrojado al lago de fuego y destruido para siempre. Y finalmente llegamos al juicio final, donde ahora todos los muertos resucitan para comparecer ante Dios. Aquí las acciones de todas las personas son juzgadas, como en el juicio
juicio de Osiris del que hablé en su día, y como no podía ser de otra manera, si te has portado mal eres arrojado al infierno, pero si te has portado bien tu nombre sale en el libro de la vida y puedes entrar en el reino celestial. Tú eres bueno, tío. Y ya en el final de la visión de Juan se puede ver una ciudad cuadrada y amurallada de oro descendiendo de los cielos. Es la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Los salvados y los mártires vivirán felices en esta Nueva Jerusalén, en un mundo ahora sin mal, sin dolor, sin spoilers. Y todos fueron felices y comieron perdices, menos los que se pudren en el infierno, esos no. Esto es el libro del Apocalipsis. Una puta locura, ¿verdad? ¿Quién es realmente la bestia del mar? ¿El Imperio Romano? Muchos han visto esto en las 7 cabezas y 10 coronas y 10 cuernos. 10 emperadores que persiguieron con gran ansia a los cristianos, desde Calígula en el año 37 hasta Domiciano, que gobernó en la época en la que fue escrito el libro. 10 emperadores, pero 7 de ellos muy importantes. El preterismo dice que esta profecía del Apocalipsis ya ha sido cumplida cuando cayó el Imperio Romano, pero los futuristas creen que aún está por llegar. Se creía que el falso profeta era Hitler, Stalin, que la Segunda Guerra Mundial era el segundo jinete del Apocalipsis. Ahora hay gente que ve a la bestia de 7 cabezas en la Unión Europea. Es una absoluta locura. Otros que no será algo físico, sino más espiritual, un evento que nos hará hacer creer de nuevo. Pero como ya digo, creo que la clave está en la época en la que fue escrito. Juan quería animar a los suyos, que estaban viviendo un auténtico apocalipsis para su creencia. Necesitaban la promesa de una recompensa final que diera sentido a esta religión, y parece que funcionó porque en el año 313 el emperador Constantino I dio a los cristianos su añorada libertad de culto con el Edicto de Milán. Aquí surge la interpretación del cristianismo protestante crítico con la Iglesia católica, que para atacarles dicen que la prostituta sobre la bestia escarlata no es otra que la Iglesia, ya que esta suele ser simbolizada por una mujer. Las 7 cabezas son las 7 colinas de Roma, y una iglesia sobre Roma es obvio que es la católica. Y habla de 7 reyes, y los papas son reyes del Vaticano desde 1929 con los pactos de Letrán. Casualmente ahora tendríamos al 8º papa rey, aunque de momento no se ha aliado con 10 naciones para destruir el mundo. Eso es bueno. Lo más probable es que Juan señalase al Imperio Romano como la bestia, el paganismo personificado en el emperador. Ese final feliz abría la puerta a una gran redención final que alentase a la gente a no dejar la religión de Yahvé. Juan moriría poco después y no sabría que varios siglos después el cristianismo se convertiría en la religión oficial de esa gran bestia satánica. Quizás su apocalipsis ya ha pasado y ahora vivimos en un mundo mejor, en ese paraíso milenarista que se nos prometió. No, definitivamente no. Y aquí acaba este vídeo. Si te ha gustado deja un buen like y suscríbete a este canal si no lo estás ya. Aquí te dejo otros vídeos de historia que podrían gustarte. Y recuerda que mi primera novela ya está disponible en Amazon. Hadrosaurópolis, el cataclismo celestial. Nos vemos muy pronto con más historia.